En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Empresario, escritor y pintor, Euprepio Padula, italiano afincado desde hace años en España, es experto en el entrenamiento psicológico de políticos y altos directivos. Ha desarrollado el concepto arte y negocios que pretende canalizar la creatividad del individuo para impulsar la excelencia profesional. Y sobre este concepto trata su libro El coaching del peluche rosa. Euprepio, para empezar, el título de tu libro, El coaching del peluche rosa, es cuando menos misterioso, ¿no? ¿De qué va? ¿Qué es esto? Bueno, la verdad que esta es la pregunta, claro. Cuando alguien ve el libro con este peluche y este directivo abrazándolo, dice, pero ¿de qué va el libro? ¿De qué va el señor Padula? ¿Y qué es esto de rosa, no? Bueno, la realidad es que el peluche rosa es un símbolo. Es un símbolo que realmente está en todas las páginas de este libro como una advertencia, como un warning para toda la gente, para volver al niño que tenemos dentro, al niño interior, que muchas veces nos olvidamos. Porque en realidad el libro va de contar historias de directivos, de políticos, que llegado un momento de su vida, por diferentes razones evidentemente, una diferente a la otra, me llaman como coach y me cuentan un poco su historia. Y me cuentan por qué necesitan una ayuda, por qué necesitan que yo les entrene a recuperar, en algún caso, la felicidad, en otros casos, a mejorar algunos problemas que tiene en su empresa. Porque eso es lo que hace un coach. Eso es lo que hace el coach. El coach no hace otra cosa que acompañar al directivo de turno, al trabajador de turno, al político, al empresario, a mejorar en alguna de sus áreas de mejora, en alguna de sus áreas de debilidad empresarial, política, de comunicación, etcétera. Eso digamos que en teoría lo que es el famoso coaching, que yo no sé si hay alguna palabra en español que lo defina mejor. Entrenamiento. Mira, entrenamiento. A mí el que me gusta en España es entrenador, porque realmente somos unos entrenadores. Así como Del Bosque entrena la roja y los rojos, nunca mejor dicho, es decir, los jugadores de la Nacional Española, yo entreno a los directivos, a los políticos, a los empresarios a mejorar. Y lo hago, como decía antes, por el peluche rosa, que es. No es otra cosa que la invitación que yo hago siempre a las personas a pensar lo que soñaban cuando eran niños. Cuando éramos niños, nosotros no teníamos barreras. Tú sabes que el niño hace lo que le da la gana, por impulsos, por intuiciones, con la sensibilidad que tiene, la rabia que tiene, la felicidad, etc. Y muchas veces en la vida, como sabes, pasamos los años y desde el principio los padres, luego los profesores, luego los maestros, luego las empresas, etcétera, nos van quitando mucha de esta intuición, de esta sensibilidad y de esta creatividad que tenemos. Entonces lo que hago yo en estos entrenamientos muchas veces ayudo a estas personas a recuperar esta creatividad y a utilizar mucho más la parte derecha de nuestro cerebro, que utilizamos muy poco, que es la parte de la creatividad, la intuitividad. Y los ayudo, gracias al uso de esta parte, a ser mejores profesionales. Digamos que esa es la característica que hace distinto, por decirlo, tu método de coaching. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es la diferencia entre lo que hago yo y lo que hacen otros coaches, que probablemente son un poco más ortodoxos, si quieres, a nivel de usar las que son las técnicas, la metodología típica del coaching, especialmente deontológico. Y yo utilizo mucho más herramientas relacionadas con la intuición, con la creatividad, con las emociones. De hecho, como verás en el título de mi libro, se habla de cómo mejorar personalmente y profesionalmente gestionando la vida con las emociones. Y esto es efectivamente la diferencia entre mi trabajo y los que usan muchos coaches. Pero el libro no es un método, sino que son las propias historias y ejemplos, ¿no? Sí, yo he querido hacer un libro muy diferente a los otros libros de coaching, a los otros libros de empresa, que casi siempre son tremendamente didácticos y dan, si quieres, si me permites, recetas de autoayuda. Y yo siempre he odiado la palabra autoayuda, siempre me ha gustado muy poco los gurús de recursos humanos y de consultoría. Entonces lo que he querido contar historias, para que sean los personajes a contar con estas páginas lo que ha pasado en su vida y lo que han hecho conmigo. Porque al fin y al cabo yo digo en el libro que son como duetos, ¿no? Es decir, yo realmente casi bailo con estos señores porque es un trabajo de mucha complicidad en la cual ellos van prácticamente, realmente, a mí la palabra ayudar no me gusta mucho, me gusta la palabra acompañar, porque son ellos mismos a recuperar lo que prácticamente han perdido con los años. Son ellos
inmediatamente entender qué está fallando en su vida y por qué no son felices o por qué en su trabajo no le va bien como debería. Entonces, dice que son historias, pero son historias reales, es Reales, decir, casos auténticos de los que tú has tenido en tu trabajo, en tu trayectoria profesional como coach. Sí, son casos reales, algunos de los más emblemáticos. Hay casos de una directiva, hay casos de un empresario, de un político italiano que sale del armario y me llama para ayudarle a que esta situación de revelar al mundo que es gay no le influencie negativamente en una campaña electoral que está haciendo. Hay historias de equipos que ayudo a mejorar, a trabajar mejor como equipo, justamente. Es decir, hay historias reales diferentes una de la otra. Lo que pasa es que parece mentira que tú estás hablando de algo que en realidad las propias personas llevamos dentro, que parecería sencillísimo decir, ¿para qué va a necesitar un coaching? Que lo que le está diciendo es, la solución la tienes tú mismo, ¿no? Efectivamente. Tú me preguntas por qué la gente se gasta pasta para esto, cuando la solución la tenemos dentro de nosotros mismos. Bueno, parece sencillo, pero no lo es, porque desde fuera las cosas son mucho más fáciles. Cuando llegas a los 40, a los 50, después de muchos años de trabajo, de vida, en la cual tú has seguido determinados patrones, determinados modelos, etcétera, no siempre es tan fácil hacer esta reflexión sobre uno mismo para entender realmente lo que está fallando. Algunos los consiguen solos, otros no. Entonces es ahí donde intervenimos nosotros para echarle una mano y acompañarlos en este redescubrimiento, ¿no? Por supuesto, todo el mundo tiene la solución en sí mismo, pero a veces una ayudita no viene mal. Una ayudita, en este caso, por ejemplo, cuentas algunos casos, el que has comentado del político, pero por ejemplo dices aquí el carácter conservador y poco sensible de una mujer, María Rojo, dice que le impedía tener una visión empresarial más amplia. Es una cosa curiosa, pero y a través de un coaching ¿puede cambiar el carácter de la persona? No, el carácter no. El carácter no cambia. Yo digo siempre que un coach no sirve para cambiar el ADN de nadie. Y yo tampoco soy capaz de cambiar el ADN de nada. Pero sí si conseguimos empatizar con el cliente, si conseguimos realmente que se instaure una relación de complicidad con esta persona, sí podemos ayudarlos mucho. El caso de María es emblemático. Es una señora que viene de una familia rica, de una familia de diplomáticos, viajando por el mundo con una niñez extraordinaria, muy sencilla en un cierto sentido, porque tiene unos padres maravillosos que la llevan por todo el mundo, en los países donde el padre tiene su asignación. Es una familia muy burguesa, ella se siente un poco atada por las reglas burguesas y desarrolla su vida real, en un cierto sentido, dentro de su habitación, soñando, pintando, dibujando, etc. ¿Qué pasa cuando vuelve a Madrid y comienza su carrera? Se pone a trabajar ya, encuentra el clásico marido burgués y ella con su marido hace la clásica familia burgués, con sus niños, todos vestidos iguales, como foto americana, todos con sus lacitos, todas cosas. Lo típico, ¿no? Que vemos en las películas americanas maravillosas. Comienza a trabajar con muchísimo éxito. Es exitosa hasta cuando, como directora comercial, ella utiliza toda su fortaleza interior, su energía, su empuje, su enfoque a resultados. Entonces, ¿cuándo comienza a fallar? Cuando su presidente la nombra directora general. Entonces, cuando la nombra directora general, tiene que empezar a relacionarse con gente de muchísimo nivel. Y ya no es suficiente su fuerza, ya no es suficiente su energía. Ya tiene que gestionar señores y señoras de muchísimo nivel. Entonces ahí cuando comienza a fallar de forma estrepitosa, porque realmente durante todos estos años se ha secado toda su parte emocional, buscando éxito, buscando dinero, buscando los logros, realmente pues ha perdido toda esta capacidad emocional. Digo, ha perdido, porque no es que no la tiene, la ha perdido. Entonces mi trabajo con ella, que ha sido, entre comillas, bastante sencillo, porque era una persona muy enfocada al resultado, por lo tanto yo le hice ver dónde está el problema de forma muy, muy clara, y poco a poco fue recuperando esta parte emocional, entendiendo dónde había fallado y pidiendo perdón a sus empleados de una forma muy, muy honesta. Tú decías que uno de los puntos importantes es recuperar la creatividad y tú eres una persona muy creativa, porque aparte de escribir y dedicarte profesionalmente a todo este tema del coaching internacional, además pintas. Sí. Y de hecho estás en Cádiz por una exposición de pintura que lleva el curioso nombre también de
El lenguaje perdido del oso rosa. Sí. Que también tiene tela esto, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿eh? El lenguaje perdido justamente del oso rosa es lo mismo. Es toda esta creatividad, esta intuitividad del niño que perdemos con los años. Uh-huh. Entonces, para mí, en esta exposición no quiero hacer otra cosa que con los colores buscar que la gente tenga este chute de energía y vaya recuperando lo que ha perdido con los años, si la ha perdido, ¿no? Bueno, Eupropio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en todas las cosas que haces, con el libro, con la pintura y con todo en la vida en general. Pues muchas gracias a ti y bueno, esto los gaditanos que me han ayudado a montar esa exposición, que espero vean la exposición.